La clase política latinoamericana sigue remecida por las réplicas de un terremoto llamado Odebrecht, un escándalo que comenzó en 2013 cuando Sergio Moro, ahora flamante ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, era un desconocido juez de Curitiba que se encargó de la instrucción de la operación Lava Jato, indagatoria que destapó un complejo de sobornos implementado por la empresa constructora más grande de América Latina para pagar a políticos y partidos de la región y a funcionarios de dos países africanos a cambio de la adjudicación de licitaciones de obras públicas. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos condenó a Odebrecht a pagar una multa récord de $3.500 millones, después de las concesiones de varios de sus directivos. La sentencia dictaminó que la empresa pagó entre 2001 y 2006 cerca de $788 millones en sobornos en asociación con más de 100 proyectos en 12 países. Sin embargo, se cree que la cifra es aún mayor. El caso, que implicó cárcel para el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene a Perú como uno de los países más afectados. Las investigaciones impulsaron que el expresidente Alan García se quitara la vida en medio de la investigación y mantienen a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y a la líder opositora Keiko Fujimori en procesos judiciales. La operación Lava Jato es considerada la mayor investigación contra la corrupción en América Latina y promete seguir costando la cárcel a políticos, funcionarios y empresarios de la región. Las claves del caso Odebrecht en Mundo Plus hoy. Ahí lo veíamos, Perú es uno de los países más asfixiados por los tentáculos de Odebrecht, una trama de corrupción que explica en parte la crisis política que está viviendo por estos días el país vecino. Sin ir más lejos, en esta jornada el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló algunas identidades de los seudónimos empleados por la constructora brasileña para el pago de coimas, y en ellas figurarían varios excongresistas. Para hablar de todo esto, damos la bienvenida a nuestros panelistas: Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales, y también a Máximo Quitral, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo revisamos ahí en el teaser de Andrea. ¿Cómo tanto aguante finalmente? Porque la crisis en Perú viene hace muchos años, son muchos los gobernantes. Hablamos de Ollanta Humala, que lo estábamos conversando en comerciales, sigue prófugo, y el caso de él tuvo que ver con esta carretera intraoceánica. Está Alejandro Toledo. Está Alan García, que finalmente se suicida cuando se ve acorralado, PPK, Keiko Fujimori, que está en prisión preventiva. En algún minuto eso tenía que estallar. Quizá no fue la forma, pero iba a pasar, ¿o no? La gente, básicamente, acá no ha habido un estallido social porque estaban aburridos de la corrupción. Bueno, yo creo que eso pasa porque en el caso de Perú, en esta red de corrupción también estaban implicados jueces y fiscales, ¿ya? Entonces, hasta que no se destapa por un juez en Brasil, no sale a la luz, porque los mismos jueces y fiscales estaban también involucrados, ¿no? Y ese, digamos, que ha sido uno de los grandes componentes que el actual presidente Martín Vizcarra ha querido también reformar con ese proyecto de ley a la Constitución, ¿ya? Para limpiar los vicios que tiene también el sistema judicial, porque efectivamente no puede funcionar una limpieza judicial si también en el caso de la policía estuvieran implicados jueces, policía, congresistas y presidentes, ¿no? Ahí se mantiene la corrupción durante largo tiempo. O sea, de hecho, lo que se presume es que los legisladores estaban designando ciertos miembros para el Tribunal Constitucional justamente para blindarse, para protegerse por el caso de Odebrecht. De hecho, ayer, apenas se disuelve finalmente en la noche el Congreso, a los minutos ya habían algunos congresistas en el aeropuerto, según ellos, con viajes que ya tenían planificados, ¿no? Sí, bueno, Perú hace bastante rato, como ustedes bien lo mencionan, está pasando por una crisis política muy severa. La vinculación a los casos de corrupción que tiene no solo a expresidentes, sino que también a algunos parlamentarios ahí investigados, bueno, debilita la institucionalidad y erosiona la democracia. Pero claro, yo siento a veces que Perú no logra desapegarse de cierta historia negativa desde el punto de vista de la política, América Latina en general. Yo pensaba hace un par de años atrás que todos estos problemas de corrupción ya como que habían desaparecido de la región, entendiéndose que los 90 era una cuestión muy clásica.
Pero normalmente nos comenzamos a encontrar con estos episodios de inestabilidad y bueno, Perú ha estado muy golpeado en el último tiempo, sobre todo porque el fujimorismo aún sigue teniendo bastante presencia. Yo creo que el fujimorismo ahí también debería, creo yo, hacer algún tipo de autocrítica, porque gran parte de sus representantes también están vinculados con temas de corrupción, y curiosamente el caso Vizcarra también volvió a recordar etapas más bien oscuras de la democracia peruana asociadas al fujimorismo. Sí, ha sido un proceso bastante largo y nos hace pensar obviamente en la corrupción a nivel regional, que es tremenda. Sí, claro. Argentina también, cómo la gente va a seguir confiando así en las instituciones, y ahora vemos a Cristina Fernández que está de candidata a vicepresidenta, entonces olvidamos muy rápido, perdonamos muy rápido, o simplemente ya tiramos la toalla con los políticos. Bueno, así es. De hecho, la política es... De hecho, Alan García fue bastante corrupto en su primer gobierno y después fue reelegido muchos años después, ¿no? Entonces sí, yo creo que la memoria es corta y siempre se buscan quizás líderes carismáticos, populistas. Alan García era un líder muy carismático. O se vota con la mano en el bolsillo, que es lo que pasó para él con las primarias en Argentina. Y hay mucho clientelismo también, es propio de la propia identidad latinoamericana. Claro. Bueno, yo te quería comentar porque me estabas diciendo que, de acuerdo a alguna fuente, ya había congresistas en el aeropuerto preparando la huida. Efectivamente, o sea, yo creo que este golpe al Congreso ha sido justamente para quitarle la inmunidad que se supone que deberían retirarle la inmunidad el 30 de octubre. Para que un congresista en Perú pueda ser procesado, necesita tener la aprobación de la mayoría del Congreso. Si la mayoría del Congreso son fujimoristas y afines, difícilmente se les puede procesar. Claro, se produce un bloqueo. Claro, entonces digamos que se abren elecciones, se convocan elecciones, pero en el entretanto, de aquí a enero, se van a destapar nuevos casos de corrupción del fujimorismo, y eso va a hacer que Vizcarra, quien ha dicho que no se va a presentar a las elecciones, ya vamos a ver, ¿no? Constitucionalmente no podría. Claro, porque no se puede, puede ser otro periodo seguido. Sí, pero ahí no fue elegido, claro. Claro, que ahí empieza una interpretación, porque finalmente no habría una reelección, sino que sería como terminar el mandato. Eso, o sea, ¿se podría reinterpretar la Constitución en ese caso? Efectivamente, sí podría darse esa situación. Si bien no puede por una cuestión constitucional, hay un término de periodo anticipado, por tanto ahí queda un poco en la incertidumbre finalmente eso. Así que bueno, lo interesante es ver un poco qué va a pasar de aquí a enero, ¿no? Yo creo que la respuesta también del presidente del Congreso, después de que la viceprimer ministra renunciara, asumiera y renunciara rápidamente, ha sido la de, bueno, no reconocemos a este gobierno, le quitamos a este gobierno la legitimidad, pero tampoco ha asumido la presidencia. Porque si no puede el presidente y los vicepresidentes, podría asumir el presidente del Congreso y no lo ha hecho. Claro. Entonces, de alguna manera saben que están atados de pies y manos porque bien lo llaman golpe de Estado, pero hoy en día los golpes de Estado no son constantes, son institucionales, ¿no? Claro. Entonces aquí tiene que resolverlo el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué esto pasa a nivel generalizado prácticamente en Sudamérica? ¿Por qué estamos tan golpeados por la corrupción? ¿Por qué esta trama de Odebrecht alcanza tantos países? ¿Tiene que ver o está relacionado directamente con el nivel de desarrollo, con el nivel económico, con qué? Sí, bueno, a veces hay una cuestión económica dentro del tema de la corrupción, pero también uno podría interpretar que hay una suerte de instituciones débiles y que falta todavía, en algunos casos, ir mejorando la institucionalidad para que sea mucho más fuerte y se logre impedir la presencia de otros actores que vienen a contaminar el sistema político. Ahora, yo creo a veces, bueno, forma parte del debate y de la conversación general finalmente, yo creo que también hay mucha cultura en todo esto de la corrupción. Y claro, cuando llevas mucho tiempo en la política, has logrado construir un grupo de personas muy cercano, que tienes influencia, bueno, la posibilidad de que se abran espacios de corrupción son muy altas. Pero o sea, que caen en la tentación, básicamente. Sí, pero forma parte de la cultura. O sea, lo que quiero decir es que si uno revisa la historia latinoamericana, tú te vas a encontrar con un sinnúmero de casos de corrupción, en menor o mayor medida, pero es corrupción finalmente. Ahora,
¿Qué es lo que tiene que hacer América Latina? Es, bueno, fortalecer su institucionalidad y evidentemente reforzar la democracia. Si no tenemos eso, la posibilidad de que nos encontremos cada cierto tiempo con escándalos tan graves como el que estamos viendo, va a ser algo recurrente. Lo ideal es que esto vaya desapareciendo, para que América Latina logre sobreponerse y pasar una etapa que, a mi modo de ver, creo que estaba superada. Ahora no creo eso. Que hay que hacer cambios, mejorar la institucionalidad, tú lo decías muy bien, Máximo, pero ¿cómo ven el futuro de América Latina teniendo este nivel de corrupción y en tantos países finalmente? Porque lo decíamos, tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la economía de los países, y vemos a Argentina, que está con una crisis tremenda. Sabemos todo lo que pasó en torno a los Kirchner, ahora, bueno, Cristina Fernández, y que va como una seria candidata a la vicepresidencia y con altas posibilidades de ganar además. Entonces, entre que olvidamos, la corrupción parece que ya está instalada y que se queda, ¿o no? Claro, bueno, además en el caso de Cristina Fernández está siendo también investigada por corrupción, justamente. O sea, pensar que una persona es candidata a la vicepresidencia mientras está siendo investigada por corrupción es como... Yo te diría que Máximo tiene razón, o sea, hay un tema cultural, porque si tú lo ves en Europa también, en el caso de Europa del Sur, España, Italia, son países corruptos, Grecia también, de ahí digamos que vengan también todas estas crisis, con instituciones un poco más débiles, y también en países del este que han llegado recientemente a la democracia en los años 90, ¿no? Pues como Hungría, República Checa, Bulgaria, son países que tienen unas altas tasas de corrupción. De hecho, España tiene una corrupción mucho mayor que la de Chile. Bueno, Chile es un modelo en América Latina. Entonces sí, hay un tema ahí de... no estamos de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo, hay un tema cultural, pero tiene que ver también con la supervisión. Entonces, cuando llegó la crisis también y se quemó, digamos, esta burbuja, se pinchó la burbuja económica, mientras que la burbuja económica estaba bien, todo funcionaba, nadie se quejaba, nadie supervisaba. En el momento que hay una crisis, entonces ya empieza a supervisar. Y se convirtió entonces en la judicialización de todo, el poder de los jueces, y aquí, digamos, para contener la política, y que cada vez hay más desafección hacia la política y los políticos, está el gobierno de los jueces. Acá lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo también en otros países, cómo los jueces van tomando protagonismo, ¿no? Por eso es importante en este caso, en el caso de Perú, que el Tribunal Constitucional sea también autónomo, transparente, que sea una elección transparente, ¿no? Sí, qué importante la gestualidad, esa mano en la boca, que algo quiere decir. Lo que pasa es que estoy, discrepo un poco con la apreciación de Beatriz con respecto a Chile, Yo coincido con tu análisis. Con indicadores de transparencia internacional. Sí, ahora, lo que pasa es que, bueno, si uno nos regiéramos solamente por los indicadores, probablemente podríamos decir, nosotros somos prácticamente una isla dentro de todo este panorama, pero si tú te das cuenta de lo que ha pasado con el Ejército, lo que ha pasado con Carabineros, lo que ha pasado con el Ministerio de Justicia, o el escándalo que hay en Rancagua, con algunos partidos políticos también asociados con narcotráfico, yo creo que parece que esta visión del país modelo tiende a comenzar a quebrarse un poco. O sea, y dentro de Chile, porque quizá a nivel internacional, si lo comparamos con otros países, claramente estamos mejor, sobre todo comparándonos con países vecinos, pero dentro de nuestro país al menos la sensación no es así. O sea, se han acuñado términos como todos roban, por ejemplo. Evidentemente, pero a mí me queda la sensación en algunos casos es que muchos de estos temas quedan en la prensa y no hay una investigación real. Porque hay cuestiones que realmente son inexplicables. Y baja la tensión, y ahí queda, pero queda en la prensa, queda como el gran titular, con programas de análisis de la situación puntual, pero no pasa más allá. Y eso, la verdad, las cosas que te va generando lo que dice Beatriz, desafección. Aquí también estamos con una alta apatía política y evidentemente que la gente comienza a mirar las instituciones como con bastante distancia. Y bueno, comienza a pensar de que esta cuestión está más ramificada y hay que tratar de tomar ciertas decisiones. Y que se fiscalice y que no pasa. Es que ese es otro tema, o sea, bueno, cuando un diputado de la República decía, era un integrante de Codelco, que dijo que aquí no había inteligencia para descubrir ciertos casos, bueno, algo está ocurriendo.
porque no puede ser que todo quede como que en la prensa y no hay una investigación más de fondo. Entonces ahí yo creo que aparentemente nuestro país no es tan sinónimo de blancura total. Eso es mi discrepancia solamente con Beatriz, pero el resto coincido plenamente con ella. Bueno, yo siempre he visto que en Chile las élites son muy pequeñas también, los círculos son muy pequeños. Ese es otro tema. Y al final, entre los partidos políticos, resulta que todos juegan al golf y se reúnen los viernes en la tarde. Claro. Entonces, hay una protección muy fuerte entre ellos, ¿no? Entonces, claro, aquí todavía no hemos visto ese poder de los jueces por sobre los políticos. Yo creo que eso va a llegar también en algún momento, ¿no? Como ha pasado también en las Fuerzas Armadas, y en Carabineros, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que había desde una cúpula, una jerarquía muy fuerte en el que nadie comentaba lo que estaba pasando dentro del cuerpo, ¿no? Y esto pasa también, digamos, a nivel de la política. En el Congreso, yo no digo que no haya corrupción, puede ser que la haya, pero no se ha destapado, porque entre ellos no destapa nada. todavía entre ellos, digamos que... Bueno, pero recuerda el caso Penta y el caso de SQM, o sea, había parlamentarios que habían recibido dinero de estas empresas y había partidos políticos que la propia empresa era como un militante, o sea, una cuestión inexplicable. Claro, que no lo veamos no significa que no existe. Bien, muchas gracias Beatriz y Máximo por su análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, y nos despedimos de Mundo Plus hoy, pero los dejamos muy bien acompañados en Mega Noticias Plus Prime con Juan Manuel Astorga. Buenas noches.